Cristo. Al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Él nunca nos va a abandonar. Siempre en cuanto estamos, gloria al Señor, en su voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Alabanza al Señor. Oh, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Hay poder en ti, Dios Santo, Señor. Gloria a Dios. Glória a Deus. Quanto testigo de Deus que tinha esta manhã aqui. Pastor, se botar testigo de Deus, não te magdi que daqui, tu botim por adorar a Deus. Pastor, botar testigo de Deus, não tá testigo de gente, mas botar testigo de Deus que está todo poderoso. Glória a Deus. Deus bendición a mi lugar, que é precioso e alabançanan, com nós, com o mensagem com o hermano pastor. Si adora a Dios, no queda quieto, pastor, no te permite para gente queda quieto aquí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Este pita que nada, este mucho alto. La nuestra palabra en 1 Pedro, capítulo 5, tu no está separado y clase. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Abrimos nuestra Biblia en 1 Pedro capítulo 5. Vamos a repartir las clases. Alabanza al Señor. Y sigue adorando a tu Dios, como dijo la hermana. Si eres testigo de Dios, de Jesucristo, hay que adorar al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Contento de poder estar otra vez en casa. Amén. Alabanza al Señor. Cristo vive, Cristo reina. 1 Pedro 5, versículo 1 al 7. Mis hermanos lo tienen. Amén. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos, Dios, te alabamos, Jesús. Amén. Gloria al Señor. 1 Pedro 5, versículo 1 al 7. Gloria a Dios. Vamos a esperar que todos están. Amén. De 1 al 7. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a esperar, porque cuando se lee la palabra no se camina. Vamos a esperar que esta niña llegue a su lugar y el varón llegue a su lugar. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amém. Percebe-te exortar anciano na meio de vós, sendo mim mesmo também anciano e testigo de sofrimento na de Cristo, e participante também de glória que o guardo revelar. Pastorear todo de Deus meio de vós, haciendo el trabalho de cuidado, não forçar, mas voluntariamente, segundo a vontade de Deus, e não para ganarse desonesto, sino com o afã. Não maneira gente que tem domínio riba esnan que guardo confiar na vós, mas sendo exemplo para todo. E ora que o guardador principal parece, vos solo recibir a corona de glória que não está marchita. Vos joven mesco sea sumiso na vos anciano nan.
E vosso turbisti vosso mes com humildade para o outro. Para sobra Deus está resistir orgulhoso não, mas está dando graça não é humilde não. Humilhar vosso mes santo bom dia man poderoso de Deus, para por halsa vosso não é tempo apropriado. Tirando turbo vosso preocupação arriba de, para sobra eta percurar para vosso. El tema de esta mañana O tema de avemeinta, es del judaísmo a una secta. de judaísmo para secta. Mientras vamos a orar, vamos a esperar que lo proyecten lo que tengo preparado acá. Amén. Y que me traigan también ese aparato. Alabanza al Señor. Vamos a orar, hermanos. Levante su mano, cierre tus ojos, pide a Dios que te hable en esta mañana. Alabanza a Jesús. Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, pero poderoso. Clama, iglesia, clama a Dios. Pide a Dios una bendición en esta mañana. Aleluya. No espere algo del predicador, pero espere algo de Dios en esta No espera mañana. algo de predicador, pero espera algo de Dios, avemeinta. Oh, te adoramos, Señor, te Nos adoramos. adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana, Nos Señor. adoramos, avemeinta. Estamos aquí reunidos en tu casa Nos está reunido en casa. para adorarte, Dios Para mío, adorarvos, para Señor. darte alabanza, Para tu nueva alabanza. para darte gloria, Para tu nueva Señor. gloria, Padre, Señor. glorifícate en esta mañana. Cada glorificado mesa, avemeinta. Cumple con tu palabra Cumpli con la palabra. que dice donde hay dos o tres Camina en dos o tres. reunidos en tu nombre. Reunido en buen nombre. Ahí tú estás En ambos está. para bendecirnos, Para bendicionarnos. para sanar, Para sanarnos. para libertar, Para libertarnos. para llenar, Para llenarnos. para hablarnos. Papá, pia con nos. Háblanos en esta mañana. Papá, con nos, avemeinta. Oh, los que nos están mirando, Dios mío, por Facebook y YouTube, Padre, Están mirando a Facebook y YouTube, Señor. habla sus vidas. Papi, con vida. Tócalos, Tócalos. liberta, Libertanos. haz tu obra, Jehová de Haz tu gloria. obra, Señor Dios de Señor, gloria. la honra y gloria es para usted, De honra y Padre, gloria tapamos, Señor. en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden sentar, aleluya. Mi hermana por cinta. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendicionar mi hermana. Feliz y contento de estar en la casa del Señor. Amén. Feliz y contento para estar en casa del Señor. No hay otro lugar mejor que uno puede estar, No tiene lugar mejor para una persona portar. que es la casa del Señor. Está en casa del Señor. Amén. Y no podemos faltar ligeramente en la casa de Dios. Y nos no por falta no servicio. Amén, hermanos. Hay que estar en la casa de Dios. Me estar en casa del Señor. Y para nada faltar. En Hebreos, la Biblia nos exhorta En hebreo, Biblia está exhortarnos para no faltar a nuestras congregaciones, para no hermanos. falta nos congregación Y hermana. dice como algunos lo tienen por costumbre. Esta visa manera algún tiempo costumbre. Parece que desde aquel tiempo había gente que tenía esa mala costumbre, hermanos. Te parece que fuerte tiempo y te tiende que tiene mal costumbre hermana. Hermano, esta mañana vamos a empezar con un tema. Rumana, obviamente nos va a comenzar con un tema. Creo que necesito dos domingos para dar este tema. Me quiere que me esté 2 domingos para dar un tema aquí. Lo titulé del judaísmo a una secta. Me titulé de judaísmo para un secta. No que el judaísmo se convirtió en una secta, No que el judaísmo ha convertido en una secta, pero en el tiempo de Jesús tenía muchas características de una secta. pero en el tiempo de Jesús estaba teniendo características de una secta. Y vamos a ver, amén, lo que la Biblia dice tocante eso. No se va a ver lo que la Biblia está visto tocante de aquí. Para nosotros tener este conocimiento, Para nosotros tener conocimiento aquí, los que nos están viendo, están que mirándonos, y para nosotros poder aconsejar a otros también. es otro no puede aconsejar, otro no también. Alabanza al Señor. En el tiempo de Jesús, En el tiempo de Jesús, el judaísmo judaísmo tenía estas características estaba teniendo características. que voy a explicar ahora lo que es una secta. Lo que me va a explicar ahora que está una secta. Pero antes de eso, vamos a ver un corto documentario. No, el video. Vamos a ver de el pastor Jim Jones. Traduce. No se va a ver que el pastor James Jones, Amén. Que logró desviar a su iglesia que logra desviar su iglesia, y lo hizo una secta. que hacía una secta. Mientras los hermanos están preparando para pasar a la alabanza al Señor. Amén, hermanos. Jim Jones
James Jones era un pastor. estava um pastor. Comenzó en las iglesias metodistas Ela começou na igreja na metodista. y después levantó su propia obra, Depois ela lança sua própria obra, que él lo llamó el templo de la gente, que ela chamou Temple de Ende, allá en los Estados Unidos, aí nos Estados Unidos. en los años 1930. Tem aí em 1930. En esos años donde el racismo era terrible, Tem hermanos, aí um caminho de racismo estava terrível. este pastor logró a unir a blancos, negros y hispanos. E pastora que logra unir branco nan, preto nan e habla espanhol nan. Amén, hermanos. En un tiempo que no había esa unidad. Tem tempo que não estava tinha unidade. Amén. Los blancos eran separados, los negros aparte, los hispanos aparte. Blanco não Aleluya. estava separar, preto não separar e habla espanhol não separar. Había pastores que le decían, no hagan eso. Tava tem pastor não estava dizendo não acessei. Pero él logró unir todo este grupo. Ela logra unir inteiro grupo aqui. Alabanza al Señor. Alabança na Senhor. James Jones James Jones era un predicador que compartió altar con el reverendo Branham. tá predicador que compartilha altar que é predicador Branham. Branham era un predicador de sanidad Branham estava predicador de sanidade. que Dios usó de una manera terrible. Que Deus a usa de maneira terrível. Él compartió altar también con Oral Roberts, Ela compartilha altar também com Oral Roberts. que también era un predicador de sanidad. Que também estava predicador de sanidade. Alabanza al Señor. El que yo mandé, ¿no? Es de 4 minutos. Si no, vas a pasar una de media hora. Es como manda. Tem WhatsApp grupo, hermano. Entonces vamos a ver cómo este hombre Nós trabalhamos com um homem aqui que predicaba el Evangelio, que a predicar o que evangelho, predicaba con estos hombres de Dios, que a predicar que é homem de Deus aqui, cómo él logró a convencer com ela logra convencer a 918 personas 918 pessoas para dejar a Estados Unidos para largar Estados Unidos e ir a vivir en Guyana inglesa e vai viver na Guiana inglês. y después allí matar a esos 918 personas, Depois mata 918 pessoas aqui. de los cuales había 300 niños. De 4 a 23 é muita. Amén. ¿Cómo ellos pudieron seguir al tal extremo a este pastor, Quando por seguir pastor aqui de tal extremo, sabiendo lo que la Biblia dice tocante el suicidio? sabendo lo que a Bíblia diz tocante suicídio. No es trabajo de un día ni de un mes. Não tem trabalho de dia nem luna. Amén. Y vamos a indagar tocante eso. Hay que hablar de estas cosas Nós trabalhamos papel tocante coisas aqui. para ver qué pasó en el trayecto Para nós ver o que passa dentro do y trayecto. nosotros cuidar a nosotros mismos E también. nós Amén. cuidamos nós mesmos também. Hoy estás aquí. A Bíblia está aqui não? ¿Quién sabe mañana vas a un otro país Quem sabe amanhã eu trabalho em outro y país tengo que congregar en otra iglesia? e eu tenho que congregar em outra igreja. Tienes que ver bien dónde usted va a congregar. Eu tenho que Amén. ver bom onde eu trabalho congregar. Podemos pagar a las luces. Nós podemos pagar luz não? Amén. Y vamos a ver este corto reportaje de E nós trabalhamos James aquele Jones. reportagem cortico aqui. Gloria a Jesús. Quiero que los hermanos de habla creol, Me quer perumana de abra creol. que no entienden al 100% el papiamento o el español, Que não está compreendendo espanhol ou papiamento que 100%. toman un aparato de traducir, porque es un tema muy interesante, pero es un poquito difícil. Tá tema roupa interessante, pero está tique difícil. Gloria al Señor. Glória a Jesus, aleluia. Alabança a Jesus.
Jones hizo lo que fuera necesario para manipularnos a cada uno de nosotros en nuestra posición de profundos creyentes. En eso él fue un vendedor y yo le compré lo que decía. Me uní al grupo del Templo del Pueblo en marzo de 1970. Lo hice después de buscar algo que luchara por la justicia y quisiera un mundo mejor. Tenemos for Lima. It just felt like home. Because it was Era como estar en casa. Había gente de todas las edades, razas, eran muy amables. kind people. When I first met Jim, Cuando conocí a Jim fue algo tan casual. No hay ninguna presunción de importancia o ego. so important that you'll be happy to meet me. He was very Si estabas sentado con él en un grupo de personas, sabía exactamente lo que querías escuchar. He would figure out what it was you needed to hear. By 1975, we were looking for a refuge. En 1975 estábamos en la búsqueda de un refugio, un lugar donde la gente pudiera tener una buena vida. Entonces comenzamos esa gran inversión que llamamos Jonestown. Íbamos a ser el modelo a seguir de una comunidad, sin restricción a la inmigración, buena atención en salud, todo lo que queríamos. Era como el paraíso para mí. The thing that Ahora que reflexiono sobre esto, me doy cuenta de que a Jones lo corrompió el poder, y el tiempo que estuvimos en Guyana, todo estuvo bajo su absoluto control. there was no radio No había radio, nada de la BBC, ninguna manera de obtener algo de información. kind of information. And so he used our love Y ese aislamiento en Jonestown nos hizo un poco paranoicos de lo que pasaba allá afuera. what was going on outside. At the end of October, En octubre del 78, Jones me pide que lo acompañe a la capital a comprar algunos suministros. Estando allí, lo contacta el senador Leo Ryan y le dice que ha recibido algunas denuncias y que quiere ir a Jonestown a verificar. clarify what's going on. And so what Jim would do to tighten his screws, Jones refuerza su adoctrinamiento diciendo que la visita era para quitarnos lo que habíamos logrado. Entonces comienza a hablar en un modo fatalista. ¿Vivimos a nuestra manera o nada? we say, we want it our way or nothing. What I found out is that as Jim was Lo que sé es que Jones convocó a una reunión en el pabellón principal aquel 18 de noviembre. Mientras tanto, un comando de hombres armados mató al senador Ryan, que había llegado a Jonestown. It's too late. The congressman's dead, the Congress today's dead, many of our traitors are dead, they're all laying out there dead. and then Ahora vamos a morir para que pueda cuidar de ustedes. Please, for God's sakes, let's get on with it. We've lived as no other people have lived and loved. We've had as much of this world as you're going to get. Let's just be done with it. Let's be done with the agony of it. and as he's talking to him, his Y mientras dice eso, las enfermeras y secretarias se apresuraron a repartir el veneno a los niños. Cuando las personas comenzaron a preguntar por los menores, respondieron: ellos ya están muertos. Así que no era posible que tu vida fuera igual. and then they passed out the poison. Y comenzaron a repartir el veneno y la gente lo bebió. It was not No fue un suicidio masivo. La gente no dijo vamos a hacerlo. Fue un asesinato en masa. he completely Él derrumbó completamente lo que la gente creía diciendo mentiras. ¿Y cómo lo sé? Porque si hubiera estado esa tarde en Jonestown, sin duda hubiera tomado el veneno. Pero si podía sobrevivir, tenía que sobrevivir. I have survived. Gloria a Jesús, amén. Hay todo un reportaje, documentario Tinha inteiro um reportagem, um y documentário mucha e información muita informação de lo que él hizo. de lo que ela hace. Pero en este corto reportaje Tem corto reportagem aqui. podemos, yo saqué tres palabras. A mim saca 3 palavras. Alabanza al Señor. Dice, a Jim Jones le corrompió el poder. Então, diz a Jim Jones. Poder a corromper Jim Jones? El poder lo corrompió. Poder a corromper Jim Jones. Amén. Segundo, dice que estaban aislados de todo el mundo. De 12 da visão andava da isla de inteiro mundo. Aislar, Leu, alejar. alejar fora do mundo. Amén. No tenían contacto con el mundo de afuera. Não estava em contato com o mundo já foi. Y también
tercero, usted escucha, E de três, se você escuta, amén, lo que la palabra que dice que hay traidores. então você que tem traidor, não traicioneiro, não. Amén. Él está hablando en su iglesia de traidores. Então papi de gente não que está traicionado em sua igreja. Eso no puede ser. Esse não porta. Amén. Alabanza al Señor. En la iglesia no hablamos de traidores, De hermano. igreja não dá papi de traidor, não. Estas palabras no se usan. É palavra não está usa, não. Pero vamos a ver algunas preguntas más que vienen a mi mente después de ver esto. Não está bem, papi, alguma pergunta mais que está vindo na minha mente depois de mirar isso aqui. Amén. Primero, Promê, ¿cómo pudo el que posiblemente era siervo de Dios, ungido de Dios, llegar tan lejos? é por possivelmente servidor de Deus, ungido de Deus, chega assim na leu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Porque era un siervo de Dios Pastor estava servidor de y Deus. ganó almas para Ela Cristo. gana alma não para Cristo. Segundo, De dois, pregunta que viene a mi mente: é pergunta que está vindo na minha mente. los hermanos, É romano, los líderes, é líder não. no pudieron hacer nada Não pode fazer nada. porque nadie hizo nada. De com nenhum gente não faz nada. Alabanza a Jesús para siempre. Tercera pregunta que viene a mi mente De es: três perguntas que está vindo na minha mente tá. ¿tenían tal vez miedo de opinar? Não estava tendo talvez medo de dar uma opinião. ¿Tenían tal vez miedo de tener una opinión porque tal vez James lo miraba como murmuración? Não importa, estava tendo medo de dar uma opinião, mas James estava mirando como murmuração, mirando a opinião como murmuração. O tal vez James lo veía como estar en contra de los siervos de Dios. Ou quizás James está mirando que está contra de servidão de Deus. Otra pregunta que viene a mi mente es: Outra pergunta que está vindo na minha mente está. tal vez tenían miedo para no faltar el estar sometido a Dios. Quizás não estava tendo medo para não estar sometido a Deus. Amén, hermanos, porque la Biblia dice que tenemos que estar sometidos. A Bíblia diz que nós temos de estar sometidos. Alabanza a Jesús. Tenemos que estar sometidos al ungido de Dios, a los Nós siervos de precisamos estar Dios. sometidos ao servidor de Deus. Alabanza al Señor. Y tal vez tenían miedo de eso Quizás não estava tendo medo de ser. y dejaron pasar todas esas cosas. E na lagatura coisa não que passa. Otra pregunta que viene a mi mente es: Outra pergunta que está vindo na minha mente está. ¿tenían miedo de decir algo porque pensaban que faltaban con la palabra de Dios? Não estava tendo quizás medo de dizer algo, mas não está pensando que não está falta que a palavra de Deus. Porque James era el ungido de Dios. Para sobre James estava ungido de Deus. O otra pregunta: ¿tenían tal vez miedo de ser expulsados de la iglesia? Quizás não estava tendo medo de guardar sacar fora da igreja. O 7, Ou 7. ¿tenían miedo de ser aislado en la iglesia? Não estava tendo medo de estar leu fora da igreja. Aislado en la iglesia, pero separado. Da igreja para separar. Alabanza al Señor. Mira cómo él dice que los traidores murieron con los que vinieron. Mira quando diz que traidor não amor e que não cabim. Son gente de su iglesia que está llamando traidor. Tá gente não de sua igreja que te chama traidor. Pues si uno usa esa palabra, Se pessoa usa a palavra aqui, nadie quiere ser traidor, ¿o no? nenhum gente não quer estar traidor, ou não? Alabanza al Señor. Amén. Entonces, ¿quién era traidor en la Biblia? Quem estava traidor na Bíblia? Alabanza a Jesús. Judas era un traidor. Judas estava traidor. Amén, hermanos. Amém, romana? Entonces, si uno dice, usa la palabra traidor, Se gente visita usa a palavra traidor, si uno usa la palabra se uma traidor, pessoa usa a palavra traidor, amén, le está llamando a la persona Judas. está chamando a pessoa Judas. Y nadie quiere ser traidor, hermanos. E nenhum gente não quer estar traidor, irmão. Alabanza al Señor. Punto 8. Ponto 8. ¿Tenían tal vez miedo de ser aislados en la iglesia? Não estava tendo quizás medo de estar separado fora da igreja. No, en la iglesia, pero aislados. Da igreja, pero leu. Amén. Estás en la iglesia, pero
te separan de tu familia. Bota da igreja para não estar separado por de família. Tal vez tenían ese miedo. Quizás não estava tinha medo aí. Son cosas que pasan, Da coisa não que passa. que no deben ser. Que não mag de tá. Amén. Una iglesia no puede dividir una familia. Uma igreja não pode dividir uma família. Que yo estoy muy bien con hermano santo, pero su esposa está aislada en la iglesia. Me dá bom com o irmão santo, mas sua casa está separada da igreja. Amén. Que hermano santo me apoya a mí en contra de su iglesia, O irmão en santo, contra de su esposa. o irmão santo está apoiando, mas em contra de sua esposa. Tal vez tenían ese miedo, hermanos. Quizás não estava tinha medo aí. Vamos a ver el judaísmo. Não estava igual que o judaísmo. Alabanza a Jesús. Amén. Vamos a estudiar corto el estado del judaísmo Nós também estudamos cortamente o estado de judaísmo. en el tiempo cuando Jesús comenzó su ministerio. Tem tempo que Jesus a começar seu ministério. Vamos a ver que en el judaísmo, Nós trabalhamos com o judaísmo. en el tiempo de Jesús, Tem tempo de Jesus. tenía ciertas características de secta. Estava tem certa característica na de secta. Y vamos a analizar cómo pudieron llegar ahí. Nós também analisar como não pode chegar aí não. El judaísmo fue la primera religión monoteísta. O judaísmo estava da primeira religião monotista. Amén. De la historia de la humanidad. Se é história de humanidade. Eso quiere decir una religión que cree en un solo Dios. Esse que é uma religião que não quer de Deus só. Amén, hermanos. Más de 3.000 años existía el judaísmo. Mais de 3.000 anos o judaísmo estava a existir. Alabanza al Señor. El judaísmo viene de Judá. Judaísmo está vindo de Judá. Amén. Y el Dios de los judíos, E o Deus de judeu não. sabemos que tiene el nombre Jehová o Yahvé. Não sabe que tem nome Jeová ou Yahvé. Dios hizo un pacto con los hebreos. Deus faz pacto que é hebreu não. Cuando Dios llamó a Abraham, Ora Deus chamou Abraham. le sacó de Ur de los caldeos. Ele saquei for de Ur de Caldeu não. Amén. Él adoraba diferentes dioses. Estava a adorar diferente Deus não. Dios le sacó de ahí Deus a saquei fez aí não. para adorar un Dios. Para adorar Deus. Nosotros adoramos un Dios. Nós está a adorar Deus. Amén, hermanos. Y desde el llamado de Abraham comenzó a formarse el pueblo de Dios. E for de chamado de Abraão, o povo de Deus começou a formar. Alabanza al Señor. Y después vemos la historia a Jacob y sus 12 hijos, Depois nós também a história de Jacob e seus 12 y donde comenzó a formar el pueblo de Dios. Também o povo de Deus começou a formar. Se hicieron una nación en Egipto. Na uma nação na Egipto. Una viró nación. Na Amén. viru nação na Egipto. Y Moisés los sacó de Egipto. E Moisés a saca não for de Egipto. Una nación formada, más de 2 millones de personas. Uma nação formada, mais de 2 milhões de gente. Y Dios le dio a Moisés la ley, E Deus deu a Moisés a lei. el libro de Génesis. Tem o book de Gênesis. Y ellos esperaban E não estava a esperar al Mesías. o Messias. Ellos esperaban Não estava a esperar a Dios. Deus. Ellos eran el pueblo de Dios. Não estava o povo de Deus. Y aún son, amén. E ainda não está. Y esperaban a Dios. E não estava a esperar Deus. ¿Cómo ellos pudieron caer tan lejos, ir tan lejos? Com não por abaixo assim não leu. Amén, de tener estas características de secta. Tinha característica na de secta. Vamos a ver ahora Nós trabalhamos a cavor. qué es una secta. Que está uma secta? Alabanza al Señor. Cristo vive, aleluya. Una secta es una organización Secta está uma organização generalmente religiosa generalmente religioso que se aparta de las doctrinas tradicionales. que está apartada de doutrina não tradicional. Ya vemos algo aquí, amén. Já nós estamos mirando algo que não. Se aparta de las doctrinas tradicionales Não está apartada de doutrina não tradicional, u oficiales oficial, y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella. e não toma carácter secreto que não está pertencendo a não. A los que no pertenecen a Na ella. esse não que não está pertencendo a não. Amén. ¿Cómo se dice? El mundo afuera, para el mundo afuera hay una secrecía dentro. Para o mundo para fora tem secreto para dentro. No sabe lo que está pasando aquí dentro. Não sabe o que está passando aí dentro. Una secta no transmite esos mensajes. Secta não está transmitindo a mensagem não. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. Se aparta de las doctrinas
Nanta aparta die doctrina y hay una secrecía. e tem secrecia. Se separan los miembros, los de afuera. Nanta separar membro nan que nan já for. Lo difícil de este tema es É difícil de tema que tá, que son principios bíblicos que da princípio nan bíblico, que se usaron mal. que nan hasimal uso de je. Amén, hermanos. Porque tenemos que estar separados del mundo, Passo nós tem de estar separado do mundo, pero tenemos que estar en el mundo. pero nós tem de estar dentro do mundo. Amén. Jesús dijo a sus discípulos Jesus avisa seus discípulos nan, que están en el mundo, que nan tá dentro do mundo, pero no son del mundo. pero nan não tá do mundo. Y este James Jones tuerce la palabra de Dios. E James Jones trouxe a palavra de Deus. Los separó del mundo. Ela separaram do mundo. Y puede usar texto bíblico. Dice, la Biblia dice, A Bíblia avisa amén, que no podemos tener amistad con el mundo. que nós não podemos ter amistade com o mundo. Eso es verdad. Essa é a verdade. Pero eso no quiere que tenemos que salir del mundo. Por isso não queremos que nós temos de sair do mundo. Jesús estaba en medio de los pecadores, Jesus estava também em meio de pecadores, pero no hacía lo que los pecadores hacían. mas não estava assim o que pecadores estava assim. Nos dejaba contaminar. Ele não estava de lá com o do contaminar. Amén, hermanos. Pues ese tema que voy a tocar es delicado, por eso quiero que lo entiendan bien y si no entienden hagan preguntas. Pensei, é tema que está delicado e me quer para tu rende compreender. Se não está compreender, assim pergunta. Primera característica de una secta: Primeira característica de secta trata de aislar sus creyentes de los demás. é trata de alejar su creyente de sobrana. No pueden tener contacto Não pode ter contacto o escuchar a personas ou escutar pessoas que supuestamente no están de acuerdo con ellos. que supostamente não está de acordo com não. Eso es peligroso, hermanos. É coisa de peligroso, Román. Si un creyente no tiene la libertad de escuchar a otros predicadores. Se creyente não tem liberdade de escutar outro predicador, não. Amén, hermanos. Por ejemplo, Por exemplo, yo no escucho a Enlace, me não escuta enlace, pero no prohíbo a nadie ver a Enlace. pero me não está proibido nenhum ende de escutar enlace. Si quieres contaminar tu mente, amén, este es usted, Sí, la sí, salvación es de sí. usted. Se você contaminar a mente, amém, pero é salvação da Pero Divo. como pastor le aconsejo que no vea eso. Como pastor, me te aconsejava para não mire isso. Pero si como líder o creyente usted ve eso, no hay ninguna consecuencia. Pero como líder of creyente, você mire isso e não tem nenhuma consequência. Amén, hermanos. No podemos prohibir, Nós não podemos proibir, tenemos que enseñar. nós temos de ensinar. Amén, hermanos. Vamos a ver lo que es sectarismo. Lá nós vamos aqui dar sectarismo. Alabanza al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a esperar que la... Alaba a tu Dios. Sectarismo Sectarismo es cualidad o actitud está uma qualidade ou uma atitude propia de la persona que defiende y sigue con fanatismo e intransigencia una idea o una doctrina, aleluia, sin admitir ninguna crítica sobre la misma. Es una cualidad está uma qualidade o una actitud de una persona ou uma atitude de uma pessoa que defiende y sigue con fanatismo una idea. que está defendendo a seguir fanatismo fanaticamente com Una idea o una doctrina. uma ideia ou uma doutrina. No hay nada malo con eso, ¿no? Não tem nada malo que seja, ou não? Yo soy un fanático de Cristo. Me está um fanático de Cristo. Amén. Pero lo que viene aquí atrás, Por lo que está bem aqui atrás, amén, sin admitir ninguna crítica sobre la misma. sem receber nenhuma crítica a receber. Ahí está el peligro. E não é peligro, tá? Porque nosotros como seres humanos Pastor, nós como ser no humano, somos infalibles. não está gente não está que assim assim falta. Amén, hermanos. Fallamos. Não está falha. Necesitamos lo que yo siempre llamo el feedback. Nós mestre lo que sempre a mim avisa é feedback. Recibir crítica positiva de los demás. Receber crítica positiva de sobrana. Estar abierto para recibir eso. Tá abrir para receber esse. Y vamos a ver con detalle todas estas partes. Nós estamos mirar toda parte na com detalhe. E enseñar a la iglesia cómo hay que dar la crítica. Sim, a igreja contém de uma crítica. Amén, hermanos. Porque cuando hay esta parte, Ora tem a parte aqui, sin admitir ninguna crítica sobre la sem misma, admitir nenhuma crítica arriba esse. es peligroso. Tá peligroso. ¿Qué es intransigencia, hermanos? Que conta intransigência. Es actitud de la persona que no acepta los comportamientos, opiniones o ideas distintas de las propias. A atitude é pessoa que não aceitar comportação, opinião ou ideia não diferente de outro.
de su mes. de su mes. Alabanza al Señor. Hermanos, tenemos que estar de acuerdo uno con otro, Nós temos de estar de acordo um com o outro, que a veces usted no tiene la misma opinión que mi persona, que o Timbiaba não tem a mesma opinião com a mim. ¿o no? Of não? Aceptamos que puede haber diferencia en opinión. Aceitar que nós portamos diferença de opinião. Alabanza al Señor. La palabra tiene que ser la misma. A palavra tem de estar em mês. Por eso tenemos un culto los domingos en la mañana, Pensei, nós temos serviço já domingo meinta. donde estudiamos juntos la palabra, Caminha junto, nós está estudando a palavra. donde usted puede dar su opinión Caminha para dar uma boa opinião. y el pastor con la palabra, E é pastor com a palavra, con textos, com o texto, que não, trata de convencer trata de convencer lo que dice la palabra. lo que a Bíblia está bisa. Pero hay cosas que diferenciamos, hermano. Pero tem coisas que nós está diferenciando, mano. Amén. Hay estilo cómo hacer las cosas. Tem style, não, estilo não passa coisas, não. Y a veces hay creyentes que no entienden eso. E tem biata crente não está compreendendo isso. Pastor, usted tuvo que actuar así, 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 así. Pastor, vamos ter actuar assim, 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 assim. No, usted tal vez actúa así, yo no. Quizás abota actuar assim, a mim não. Amén, hermanos. Yo actúo como yo siento que el Espíritu Santo me guíe para actuar. Me está actuar de maneira Espírito Santo guiar-me para actuar. Pues la palabra tiene que ser la misma. Pero a palavra tem de estar em mês. Y acepto, hermanos, E me está aceitar, que humana. tal vez usted en esa situación actúa diferente que mi persona. E me está aceitar que quizás abota actuar diferente da situação com a mim. Amén, hermanos. Amém, humana. Y no tiene que haber problema. E não me sente problema. Amén, hermanos. Pero gente como James Jones, Pero ainda na maneira James Jones. o que tiene esa tendencia, Que tem style aqui. esa É tendencia, tendência aqui. no aceptan opiniones diferentes. Não está aceitar opiniões diferentes. Amén. Segundo característica, De duas características porque para desviarse para desviar, se necesita un líder, mas ter de líder amén, que tiene esas características que tem características aqui y una iglesia que lo permite. e uma igreja que está permitir. Y ese líder no permite ninguna crítica o opinión contraria. E o líder aqui não está permitindo nenhuma opinião contrário. Amén. Y muchas veces los líderes de una secta tienen esta personalidad. O líder de uma secta tem personalidade aqui. Vamos a ver lo siguiente Nós vai mirar o seguinte. antes de entrar en el tema. Prometo 30 tem o tema. Y si hay preguntas, alce la mano. Amén. E se tem pergunta, alça a mão. Muchas veces estos líderes, O líder não, como James Jones, maneira James Jones, son narcisistas, hermanos. tá Narcisistas. narcisista. Amén. Vamos a ver una persona narcisista, cómo es, qué características tiene una persona narcisista. Nós vai com uma pessoa narcisista, que característica tem? Alabanza al Señor. Y tal vez usted puede ver esas cosas en las iglesias. Quizás vou mirar coisas aqui da igreja. Eso no le hace una secta, Esse não está assim um pero secta, es bueno saber para ayudar. pero tá bom passar para ajudar. Amén. Una persona narcisista Narcisista, es una persona que está muy convencida de sus propias cualidades. que está convencido de sua própria qualidade, não. Nada malo. Nada malo. Son definiciones que busqué en el internet. Amén. A definição como é buscar da internet. El holandés me habla a mí más. O holandês está para comigo mais. Ahí dice, sterk overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. Convenci de uma maneira forte de sua própria qualidade, não. Amén, hermanos. Segundo característica de un narcisista, De duas características de narcisista, es una persona que tiene sentimientos de grandeza para sí mismo. tá gente que tem sentimento de grandeza para si mês. Se siente una eminencia. Está sentir eminente, Se siente grande. está sentir grande. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Nosotros no somos grandes. Nós não está grande. El grande es Dios. É grande está Deus. Nosotros no somos eminencia. Nós não está eminência. El eminente es Dios. Eminente está Deus. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El holandés dice grootheidsgevoelens met betrekking tot zichzelf. Tercer característica De três características de un narcisista de narcisista que está convencido que es muy que importante. está convencido que está roupa importante. Alabanza al Señor. Recuerda todas estas características, hermanos. Guarda tudo característica aqui. Punto 4. Ponto 4.
como se siente muy importante, como que está sindi su mesa assim é importante, constantemente quiere que los demás establezcan que él es importante. constantemente que para sobrana estabelecer que é importante. Zijn constant op zoek naar overtuiging van dat gevoel. Marta Lucía Gaba. Amén. Que constantemente quiere que los demás establezcan que él es importante. Constantemente que para sobrana estabelecer que está importante. No, amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y quiero no corregir, quiero, no es corregir, pero decir lo que a mí no me gusta. No que corrigir, pero me que visa algo que a mí no te gusta. No es nada mal que ustedes hacen. No está nada mal que vos estás haciendo. Muchas iglesias lo hacen. Otra iglesia no está haciendo. A mí no me gusta. A mí no gusta. Por ejemplo, son cosas simples. Por ejemplo, la cosa no es simple. Cuando uno recibe una participación, Ora uno recibir participación. dice gracias a Dios y gracias al pastor. No hay que dar gracias al pastor. Tinta bisa danken a Dios y danken al pastor. No me se duna danken al pastor. Dé gracias a Dios. Duna Dios danki. Amén, hermanos. Porque fue Él que lo puso en el corazón, entonces dé gracias a Dios. Da Dios a poder en su corazón, pues duna Dios danki. No es nada malo. No está nada malo. A mí no me siento bien cuando hacen eso. A mí no te sientes bora nace así. Dele gracias a Dios. Duna Dios danki. Y que Dios te use ahí. Amén. Dios usa bem, Es lo que amén. usted tiene que hacer. Lo que abotindi hace. Amén, hermanos. Hermano, eso es presbiterio. Presbiterio. Alabanza al Señor. Es lo que uno hace, es lo que uno tiene más iglesias bajo su control y guía, organiza esas iglesias. E ora botin mais igreja nandi bau di bo controle da organizar e guia igreja nanki. El que tiene ese cargo se llama un presbítero. Es un que tiene cargo e llama un presbítero. Pero yo soy pastor, hermanos. A mí está pastor, No man. me llamen presbítero, no hay más iglesias acá. No llama mi presbítero, no tem mais igreja que não. Me río, me estaba riendo ahí. Me estava riendo e não. Amén. No es nada malo que ustedes hacen. Não está nada mal que você está assim. Dejamos esa cosa. Amén. Lá é coisa não. Soy pastor Me está pastor. y tenemos el título de presbiterio. Nós tinha título de Y presbitério. pronto vamos a tener esas iglesias por fe. Pronto nós tinha igreja nanki para fé. Pero llámame pastor. Amén. Para chamar mi pastor, amém. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Son tonterías mías. Amén. Alabanza al Señor. Tá coi louco nandimi. Pero el narcisista Pero é narcisista. quiere que le reconozcan Não constantemente. que guardo reconocer constantemente. Alabanza al Señor. Que constantemente dicen Constantemente te avisa. que la gente le conozca el reverendo Joel. Depende de reconocer, reverendo Joel. Constantemente Constantemente le não anuncia. anuncia. Le dicen cuán bueno es. Não avisa quão bom está. Y si no lo hacen, él exige que lo hagan. Se não aceita, exigir para não fazer. ¿Qué más? Son definiciones en el internet. Número 5. Número 5. Es una persona que parece que tiene una confianza propia muy grande, Então, uma pessoa que está parece que tem confiança própria ou grande. pero muchas veces es esa propia confianza muy vulnerable. Confiança própria aqui está ou vulnerável. Amén. En holandés dice, lijkt vaak dat zij alsof zij een hoog zelfvertrouwen hebben, maar vaak is dat zelfvertrouwen bijzonder kwetsbaar. Parecen que tienen una confianza propia grande, Tá parece que tem confiança própria grande, pero detrás de eso hay inseguridad. pero detrás de jeito Porque inseguridade. cualquier cosa que alguien hace toca esa confianza propia. Passou qualquer coisa que é assim, toca é confiança própria aqui. Punto 6. Punto 6. Una persona narcisista Persona narcisista es una persona que tiene un exagerado sentido tá persona que tem sentimento exagerado, que él es importante, que é importante, que es que poderoso, está poderoso, que es talentoso. que tem talento. Overdreven gevoel van belangrijk, machtig en getalenteerd zijn. Amén. Se siente grande, demasiado grande, hermanos. Então, assim, isso mesmo demasiado grande. Una persona narcisista, punto 7, Punto 7. Persona narcisista es una persona que es indiferente a las emociones y necesidades de los demás. tá indiferente de emoções e necessidades de estar onde de. No puede moverse en los zapatos de los demás. E não pode mover o mesmo de sapato de outro não. No puede relacionarse con las emociones de los demás. E não pode relacionar o mesmo que emoções de sobrana. Staat onverschillig tegenover emoties en behoeften van anderen.
Amén. No le importa lo que pasa en los demás. Não te importa lo que pasa que sobranan. Alabanza al Señor. Hermanos, por ejemplo, Rumanan, por ejemplo, un día tal vez uno de ustedes saldrán al campo misionero quizás de vos día sale para campo o misionero. van a ser pastor de una iglesia Ou acá, vos está pastor de uma igreja aqui não. de esta obra. Yo lo creo firme. De obra, me te quieres aqui firme. Nadie sale a hacer la obra misionera con la idea de fallar. E ainda não está sale para fazer obra misionero para com ideia para falha. ¿O no, hermanos? Of não, Romana? ¿Quién va a dejar trabajo, Quem vai lá trabalho, su país, seu país, y voy a otro país a fallar? e me vai outro país para me vai falha. No era su idea, no era su Não intención. estava da sua ideia, não estava da sua intenção. A veces por descuidarse haciendo la obra de Dios, Enviador de descuido da haciendo obra de Deus, falla el obrero. o obreiro está falha. Amén, hermanos. Si un obrero falla y reconoce, Se obreiro falha e reconhecer, no puede ser obrero más, não pode estar obreiro mais, pero no podemos votar a esa persona. pero nós não podemos 20 pessoas em for. Amén, tenemos que ayudarlo. Nós temos de ajudá-lo. Imagínese, Imaginava usted mesmo. dejó todo, Vai largar turcos, falló, vai falhar. ya no es pastor, Já não está pastor, no tiene iglesia, não tem igreja. tal vez tiene hijos, Quizás não tem uma, no tiene entrada más. não tem entrada mais. No podemos dejar a una persona así en la calle. Nós não podemos pessoa assim na riba caia. ¿O no, hermanos? Of não, Romana. Alabanza al Señor. Pero un narcisista no puede sentir eso. Pero um artista não pode sentir aqui. Amén. Aparte que ya esa persona tiene una trauma porque falló a su Dios, Aparte que a pessoa que já tem trauma para ela falha a seu Deus, viene más preocupación. também mais preocupação. ¿Qué voy a hacer ahora? Que comida vai fazer agora? ¿Qué he hecho de mi vida? Que começa de minha vida? Y ahí uno tiene que estar como iglesia E não tem de estar como igreja para ayudar a esa persona. para ajudar a pessoa aqui. Si se arrepienta Se arrepentir y no hace daño en la obra, e não se dá na obra, hay que ayudarlo. tem de ajudar. Pero un narcisista no puede sentir eso. Um narcisista não pode sentir aqui. Hermano, todavía estoy pendiente de los hijos de nuestra hermana Nusha allá en San Martín. Romana ainda me está pendiente de uma de Romana no Chá na Saint A Martin. ver cómo están, si Con- están bien. Conta com Nancy, não está bom. Amén. Nuestra hermana Lena está congregando en otra iglesia. Estoy pendiente de ellos. Romana Lena está congregando na outra igreja, me está pendiente de não. Amén, hermanos. Amém, Fueron a Romana. hacer la obra con toda buena intención. Não vai fazer obra com turbo intenção. No lograron. Não logra. Eso no los hace enemigos de la obra de Dios. Esse não está sendo inimigo de obra de Deus. Amén. Si hubieran decidido regresar, los hubiera traído aquí a Bonaire. Se não estava aqui bem berglo, me trece na bergoneiro. Pero a veces hay obras. Tem obra não. Amén. Bota esa gente. Tá entendendo não que for, ela não banda. No se puede ser, Não hermanos. por humana. Hay que meterse en los zapatos de los demás. Nós temos nos mesmos de sapatos de sobrana. Y por último, una persona narcisista E para último, uma pessoa narcisista. es una persona que tiene mucha dificultad para manejar rechazo. Tá pessoa que tem muita dificuldade para manejar rechazo. Amén. Si uno no está de acuerdo con él, Se ainda não está de acordo com ele, tiene dificultad de manejar eso. tem dificuldade para manejar essa aqui, dile que essa aqui. Alabanza al Señor. Y a veces uno tiene que ser líder para ser narcisista. Como creyente uno puede ser narcisista. Não me será líder para estar narcisista, vou porta creyente também está narcisista. Alabanza al Señor. Pero Dios está en esta mañana para ayudarnos, Pero Deus está aqui não para ajudar-nos, para aconsejarnos, para aconselhar-nos, para guiarnos. para guiar-nos. Alabanza al Señor. Son como los niños cuando les dicen no y se tiran en el piso y comienzan a hacer tanta cosa. Não da maneira muito que também dá na mesa escreve flor e começa a bater mais de pia. Amén. Cuando les dicen no. Ora bisa não. Así hay gente de adulto también. Assim não tem de grande também. Alabanza al Señor. Bueno, para alabar al Dios. ¿Cómo una iglesia puede cuidarse Como igreja para cuidar su mês, para no caer en sectarismo? para não cair em secto, tá secto. Amén. Y minimalizar las características de una secta. E minimalizar a característica de uma secta. Alabanza al Señor. Y aquí vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Aqui na nossa Bíblia, o que a Bíblia está ensinando-nos. ¿Cómo podemos evitar Como nós podemos evitar una desviación tan grande? uma desviação assim grande. ¿Cómo podemos evitar Como nós podemos evitar de tener estas características de ter características en nuestras obras, de nos obra en nuestras propias vidas? de nos própria vida não. Amén. 1 de Pedro 5, versículo 1. Promete Pedro 5, versículo 1. Primer punto. Primeiro ponto. El pastor debe de cuidarse O pastor me se cuida su mês a no tratar de gobernar
a la iglesia, não trata de governar a igreja, pero sed ejemplo del rey. pero tá exemplo de igreja. Amén, hermanos. El pastor no tiene que gobernar a la iglesia. O pastor não tem de governar a igreja. Hermanos, un pastor puede gobernar a la iglesia. Pastor por governar a igreja. Si un pastor es usado por Dios Se pastor está usado para Deus, y Dios bendice a la e iglesia, Deus está bendicionando a Dios igreja, liberta, Dios sana, Deus está libertado, Deus está sana. recibe palabra. Não está recebendo palavra. Fácilmente los creyentes se someten, que es bíblico. Facilmente o crente não está somente a culto bíblico. Amén, hermanos. Es bíblico someterse a la autoridad que Dios ha puesto. Está bíblico someter a autoridade que Deus pone. Pero el pastor no tiene que gobernar esas vidas, Pero o pastor não tem de governar a vida não. porque los creyentes no son del pastor. Pastor, o crente não está de pastor. La iglesia no es del pastor. Pastor, a igreja não está de pastor. La iglesia es de Dios. A igreja está de Deus. Amén, hermanos. En 1 Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, versículo 2. Pedro dice a los ancianos, Pedro está dizendo anciano não. a los que estaban delante del rey, Estão que estava delante de igreja. apacentad la grey de Dios. Pastorear é todo de Deus. Alabanza al Señor, que está entre vosotros, Meio de bolso. cuidando de ella, Haciendo o trabalho de cuidado. no por fuerza, sino voluntariamente. Não forçar, mas voluntariamente. Alabanza al Señor. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. E não para ganhar desonesto, senão com roupa e afã. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Aquí Pedro le dice a los ancianos Aqui não Pedro está dizendo é anciano não. cómo hay que guiar la iglesia. Como ser guia a igreja. Hay que apacentar la Tem de grey. guia não. Amén. El pastor de ovejas É pastor de carne não. guía a las ovejas Está guia carne não. a pastos verdes, Na lugar não verde. a donde hay agua, Caminha tem água. y después los guía otra vez al redil. Depois está guia não trove na Cura. é curar. Amén. Hay que cuidar de ellos. Tem de cuidar de não. Amén. No por fuerza. Não para força. Amén. Lo hacemos con ánimo pronto, voluntariamente Nós somos fazia- pastores. Voluntariamente nós está pastor. No pastoreamos por el beneficio que podemos tener como pastor, Nós não está pastorear o benefício que nós portamos como pastor. porque Dios nos bendice, Nosso hermanos. Deus está bendicionando nosso irmão. Alabanza al Señor. Amén. No por ganancia, Não para ganhar, no por el dinero que entra, não para esse que está drenta. sino con ánimo pronto. Senão com ânimo pronto, voluntariamente. Y mira lo que dice el versículo 3. E mira aqui que o versículo 3 avisa. No como teniendo señorío, Não maneira ainda que tem domínio riba, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos del rey. riba estão covardo confiar na bolsa, mas sendo exemplo para etou. Amén, hermanos. No teniendo señorío, Não, domínio riba não. pero ser ejemplo. Pero tá exemplo. Cuando uno es ejemplo, cuando uno es un líder O que hora bota de exemplo? Hora bota líder. va adelante. Líder tá vai dilante. Un líder da el ejemplo. Líder tá dando exemplo. Jesús era un líder. Jesus estava dando líder. Y así, aún así, no gobernó la grey. E aún assim não governa etou. Alabanza al Señor. Amén. ¿Cuántas veces habló con Judas? Quando via la papia com Judas, Él llamó a sus discípulos. ela chama seu discípulo. Ellos obedecieron su llamado. Não obedeceu seu chamado. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. No tener señorío, no gobernar el pueblo de Dios, Não governar o povo de Deus. pero siendo ejemplo de la grey. Pero tá exemplo de Y igreja. dice en el versículo 4, Tá pisando em versículo 4. y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. E ora que o guardador principal parecer, vos solo recibir a corona de glória que não está marchita. ¿Cuándo vamos a ser reconocidos, hermanos? Que hora não está reconhecido, ¿Cuándo mano? vamos a ser eminencia? Que hora não está... ¿Cuándo van a reconocer nuestro trabajo? Que hora não se vai reconhecer nosso trabalho? Não vai reconhecer nosso trabalho. Amén. Cuando aparezca el príncipe de los pastores Ora, o príncipe de pastor não aparecer. allá en el tribunal de Cristo. Aí no tribunal de Cristo. Amén. Doy gracias a Dios que ustedes Me todo no Deus danke que você, no me hacen honra y fiesta y tanta cosa. Amén. que você não está assim me honra e fiesta e tanto coisa. Cada vez que voy y regreso y me hacen una sorpresa y llegó. Cada vez que me vai, você está assim surpresa para mim.
me dieron una sorpresa que me gusta. Nanga do namin Que me sorpresa gustó. kung me gusta. Fui, no sé, a San Martín, no sé, fui dónde, Me vai sen Marta na fin da carta na unda. y quería quitar ese, estaba cerrado ahí, quería quitarlo. E tava da serai na mi quera quite. Y los caballeros dijeron, vamos a hacerlo antes que el pastor regrese. E caballeiro na bisaba se promen que o pastor bim back. Ese sí me gusta, Esse sim me tá gusta. porque es algo para la obra de Dios. Passou tá algo para a obra de Deus. Amén. Me puse contento ver que quitaron esa muralla. Me vira contento com na quite muralha. Eso es diferente. Esse aí tá diferente. Amén. Quiere decir, llegó la sierva Mercedes. Esse aí tá diferente que o bobisa é servidor Mercedes aí No hay chega. nada mal Não tem nada de malo apreciar a su pastor, de apreciar o pero pastor. hay que cuidar a su pastor también. Pero tem de cuidar o pastor também. Dios, en la casa de Dios hay diferentes utensilios. Tem a casa de Deus tem diferente coisas na corporação usa de Amén. Unos de honra, menos honra, etcétera. algum de honra, algum de menos honra, etc. Cada uno tiene una posición diferente. Cada tem uma posição diferente. Pero el pastor no es más ser humano que usted. E pastor não dá mais ser humano que abo. El pastor no es más cristiano que usted. E pastor não dá mais cristiano que abo. Amén, hermanos. El pastor no es más importante que usted. E pastor não dá mais importante que abo. ¿Están de acuerdo conmigo? Você está de acordo comigo? En el trabajo les digo a ellos, No trabalho me está bisanando. no soy más que ustedes. Me não está mais que o bolso. Tengo responsabilidad diferente. Me tem responsabilidade tan diferente. Usted no me respeta porque soy pastor. Quando está respeitar a pessoa me está Me pastor. respeta porque soy su prójimo. Quando está respeitar a pessoa me está próximo. Me respeta porque soy su hermano. Me está respeitar a pessoa me está irmão. Y me respeta también porque soy pastor. Me está respeitar a mim também, a pessoa me está Usted pastor. tiene que respetar a su hermano, igual que respeta a mí. Você tem de respeitar o irmão, mesmo que você respeitar a mim. ¿O no, hermanos? Of não, irmã. Alabanza al Señor. Pero para alabar al Señor Quando vai alabar Deus, se honra el pastor. tá honra é pastor. ¿Cómo se honra el pastor? Conta honra é pastor. Si vamos todos en un bus, Se nós tudo vai de bus, pastor, siéntese adelante. pastor sinta adiante. Así se honra. Assim tá tá honra. Hacerlo un pescado en coco. A ver, hermanos. Amém, irmã. No tenemos que, cuando el príncipe de gloria aparezca, Ora príncipe de glória aparecer, vamos a recibir corona. nós vai receber corona. No quiero la corona acá, Me não quer corona aqui não. porque ya he tenido mi pago. Pastor, já me pago. Quiero mi corona ya, el que Dios me va a Me dar. quer corona aí, a caminho Deus está dando amém. Amén, hermanos. Amém, irmã. Pues el pastor es ejemplo del rey. Pois esse pastor tá exemplo de igreja. Versículo 5 dice, igualmente jóvenes, Versículo 5 da visa, vos jóvenes. están sujetos a los ancianos. Mes conseja sumiso na vos anciano Hay não. que someterse a las autoridades. Tem de someter na autoridade não. Es diferente idolatrar a las Tá autoridades. diferente idolatrar a autoridade não. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Pode compreender a diferença, irmão? Tal vez James usó este texto. Quizás Jema use texto Hay aqui. que someterse a los ancianos. Amén, es verdad. Tem de someter a anciano não. Sim, tem de respeitar Es não. bíblico. Está bíblico. Alabanza al Señor. Y todos sumisos unos a Por otros. sumiso um a outro. En esos todos Tem etura aqui. está el pastor también. E pastor também Para tem. alabar al Señor. Revestidos de humildad. Revestir e turbestir. Posso mesmo com humildade para com outro. Amén, hermano. Se necesita humildad Mestre de humildade. para humillarse constantemente. Para humilhar constantemente. Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que humillarme? Pedro perguntou a Jesus, quanto bia me tem de humilhar me Y mes? Jesús le dijo 70 veces 7. E Jesus disse 70 bia 7. Perdona otra vez. Perdona outra vez. Perdona otra vez. Perdona outra vez. Humíllate. Perdona, humilhar Si él mes. se enojó, no quiere bajar la cabeza, humíllate usted. Se la rabia não quebra a cabeça, vai humilhar abo. Dios resiste a los soberbios Deus está resistir a soberbio não? y da gracia a los E humildes. dá uma graça né humilde No não? importa que te menosprecien, humíllate. Não te importa com nada menospreciado, humilhar mes. Mira que dice, Mira aqui que está avisa. humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, Humilhar vos mes, vos de poderoso mão de Deus. para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Para por essa bolsa é tempo apropriado. Amén, la hermana siguió, amén. Pues hermanos, no
El pastor no debe tratar de dominar a la iglesia, pero liderar, guiar a la iglesia. El pastor no tiene trata de gobernar a iglesia, pero guía a iglesia. Segundo, De dos, no debe someter a la iglesia a él, pero dirigir al pueblo que someten a Dios. no tiene la iglesia someter a Dios, pero dirigir al pueblo para someter a Dios. Es diferente. Está diferente. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. La Biblia dice que el pueblo tiene que someterse a su pastor, ¿o no? La Biblia dice que el pueblo tiene que someter a su pastor, ¿o ¿Y no? cómo un pastor logra que el pueblo está sometido a él como siervo de Dios? Y con el pastor te logra que el pueblo está sometiendo a Dios como servidor de Dios. Guiando al pueblo para someterse primero a Dios. Guiando el pueblo para someter promesa a Dios. Si usted está sometido a Dios Si a vos estás sometido a Dios y yo estoy sometido a Dios, y a mí estás sometido a Dios, nos sometemos uno al otro. no estás sometido uno a otro. No puedo exigir sometimiento a mí y después a Dios. No puedo exigir sometimiento a mí mismo y después a Dios. ¿Ve lo delicado del tema Vos también es delicado el tema y difícil? y difícil. Porque es bíblico estar sometido, Pastor, está bíblico para estar sometido. pero hay que ser sometido a Dios primeramente. Pero tiene que estar sometido a Dios en primer lugar. ¿Qué dice Santiago 4, versículos 7 y 8? Y Santiago 4, 7 y 8 te avisa. Alabanza al Señor, vamos ahí. No se vaya nada. Alabanza a Jesús. Antes de Pedro está Santiago 4, versículos 7 y 8. ¿Qué dice allí? ¿Qué te avisa nada? Santiago 4, versículo 7 dice: Santiago 4, 7 te avisa. someteos pues a Dios, Pese y sometemos a Dios. resistid al diablo Resistid diablo y huirá de vosotros. y él huirá for de vos. Amén, hermanos. Antes de pelear contra el diablo, Prometo que voy a brincar contra el diablo. usted no es contrincante para el diablo. Pues no está. El diablo te vence, Diablo está vencido. pero usted tiene que someterse primero a Dios. Pero vos tienes que someter vos mismo promesa a Dios. Cuando está sometido a Dios, Ahora vos estás sometido a Dios. recibe poder, Vos estás recibiendo poder. recibe todo lo que Vos necesita estás recibiendo todo lo que vos debes tener para resistir al diablo. para resistir diablo. Hay que someterse primero a Dios. Tienes que someter promesa a Dios. Versículo 8. Versículo 8. Acercaos a Dios Al acerca a Dios y Él se acercará a y vosotros. él al acerca a vos. Amén, hermanos. Hay que enseñar hay que guiar al pueblo a Dios. Tiene que guiar el pueblo a Dios. Y si usted está lleno del Espíritu Y si Santo, vos estás lleno de Espíritu Santo, fácilmente se somete a las autoridades que Dios ha puesto. fácilmente te someten a autoridad que Dios abuta. Amén, hermanos. Y punto C, Punto 6. que está bajo este mismo punto. Que está bajo punto que mes. Amén, que el pastor no tiene que gobernar a la iglesia. Que pastor no tiene que gobernar la iglesia. El pastor no debe poseer la iglesia, pero cuidarla. El pastor no tiene que poseer la iglesia, pero cuida de ella. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es del pastor. Los creyentes no son del pastor. El creyente no es del pastor. Juan 17. Juan 17. Ahora siempre hay los hermanos que no tienen esa balanza. Ahora siempre tiene hermano que no tiene balanza. Y ahora no quieren seguir instrucciones más. Ahora no quiere recibir instrucción más, ¿no? Pastor, usted dijo. Pastor, avisa. Hay que tomarlo en su contexto, Vos tienes que tomar en su contexto, en su balanza. en su balanza. Amén, hermanos. Y por eso a veces pasa, porque hay más sectas que hicieron esas cosas. Amén. Essa aqui tá passa. Tem mais certa não essa coisa aqui. Esa balanza que es difícil. y É cuando balança aí que tá difícil. el pastor tuerce la palabra. O pastor tá trouxe a palavra. Miren lo que dice Juan 17. O aqui com Juan 17 da bisa. Miren lo que Jesús dice. Mira aqui com Jesus da bisa. Juan 17, versículo 1. Juan 17 versículo 1. Mis hermanos lo tienen. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. E costan aqui Jesus a papia e sando su cara na cielo e la bisa. Tata e hora llega. Glorificabo you pa e you glorificabo. Una oración de intercesión tremenda. Oração de intercessão tremendo. Mire lo que dice el versículo 2. Mira aqui com o versículo 2 da bisa. Como les he dado potestad sobre toda carne, Mes coisas que vou dar autoridade riba tur carne. para que dé vida eterna a todos los que le diste. Pa edu na vida eterna natura estão kubo adune. Amén. Todos los que le diste. Tur estão kubo adune. ¿Quién le dio a Jesús? ¿Quién? El Padre. Quem aduna Jesus é tata.
Y esta es la vida eterna, E essa aqui da vida eterna. que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. E essa aqui da vida eterna, que não por conhecer o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, quem ele vai mandar. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Minha glorificar e bater, minha cumprir que trabalho que do nome para assim. Mira lo que Jesús dice, Mira aqui com Jesus avisa. la obra que tú me diste, É obra que abo a do nome. la obra es de Dios. É obra tá de Deus. Amén, hermanos. Dios me usó como instrumento Deus a usar-me como instrumento para llegar hasta acá. para chegar até aqui não. Pero eso no hace la obra mía. Esse não dá que obra tá de mim. Tal vez Dios me mantiene aquí hasta la muerte. Quizás Deus está mantendo-me que não como morto. Porque hay pastores que han pastoreado solamente una iglesia toda su vida. Amén. Tem pastor não que pastorear uma igreja só interna na vida. Pero tal vez Dios cambia de pastor. Porque quizás Deus está cambiando de pastor. No hay problema, Não hermanos. tem problema, irmão. Sería una tristeza Pelo tá uma de tristeza abandonar a ustedes. de abandonar você. Pero si es la voluntad de Dios, Pero se tem vontade de Dios Deus, sabe lo que hace. Deus aqui que tá assim. Yo no puedo decir es mi iglesia. Eu não vou visitar minha igreja. ¿Sabe cuántos años yo estaba aquí? Você quando a mim tá aqui não? ¿Dónde estaban ustedes cuando no teníamos nada? Onde você tá agora não senta de nada. ¿Sabe cuánto precio hemos pagado para llegar acá? Você quando o preço não se paga para chegar aqui não? La obra es de Dios. É obra tá de Deus. Si un día yo olvido eso, Se um dia me olvidar esse, recuérdamelo. recordar-me. Busque este video y saque este pedacito y mándalo a mí. Aleluya. Esse vídeo aqui, sabe pedir mandar para mim. Le doy permiso para recordarme eso. Então, não permite para acordar-me sei. Porque con el tiempo pasa, a veces olvidamos y cambiamos. Porque tem hora tempo passa nós está cambiando olvidar. Amén, hermanos. Imagínense con 65 años me dicen que tengo que ir a otra parte. Ay, mi Dios Padre. Imaginamos que 65 anos saímos de ir a outro lugar. Alabanza al Señor. Si Dios dice así, amén, hay que ir, ¿o no, hermanos? Deus diz assim na mente, tem de pai, of não, Pero irmão. no es igual de fácil cuando uno tenía 25 años. Pero não é fácil maneira, hora botava de 25 anos. Alabanza al Señor. Y uno puede decir cuando tiene 65 años, E me deve Uno puede decir, por visa, hora botin 65 anos. esta obra con mi sudor. É obra que começou a dor. Ustedes buscan en Facebook, pastor, mira acá. Pastor, mira aqui não. Gracias, hermano. Thank you, irmão. Amén, hermanos. Amém, A su irmão. nombre. Na seu nome. Hay que cuidar a su iglesia. Tem de cuidar a igreja. Hay que cuidar a su pastor. Tem de cuidar pastor. Yo le cuido a Me ustedes, tá cuidar você. pero usted tiene que cuidarme a mí también. Pero você tem de cuidar a mim também. Amén, hermanos. A su nombre. Na seu nome. Y aquí él dice la obra que me diste. Deve ser obra com aba do nome. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Quem está papiando aqui não? Jesús. Jesus. ¿Con quién está hablando Jesús? Com quem Jesus está papiando? Con el Padre. Com a tata. Amén. Ahora dice Agora te en avisa. versículo 6. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Me ha manifestado o nome na gente não cuba do nome for do mundo. Tuyos eran Tibo não tabata. y me los diste Tibo do nome não. y han guardado tu palabra. E não aguarda a palavra. Dios trajo a ustedes Deus atrece vosso para yo pastorear a ustedes. para pastorear vosso. Amén. Yo no conocía a una Yamila. Me dava a conhecer Jamila. Amén. ¿Qué más no conocía? No conocía a una reina. Me dava a conhecer Reina. Conocí a la reina de Holanda, sí, pero no nuestra hermana reina. Me dava a conhecer Reina de Holanda, sim, pero não nossa irmã Reina. Pero Dios te trajo. Pero Deus atrecebo. Dios me dio a ustedes a mí. Deus a dona vosso nome. Por eso tengo que cuidar. Pensei me tem de cuidar. Amén. Y aunque hay pruebas, luchas, uno quiere ir, les hablo, les digo, porque Dios los puso a mi cuidado. Aunque tem prova, tem luta, não que vai, pero Deus a botar vosso de me cuidado. Amén, hermanos. Amém, irmã. Tengo que dar cuenta y razón para cada uno de Me ustedes. tem de dar uma conta e razão para cada de vosso. Alabanza al Señor. Porque Cristo les salvó a cada uno de ustedes. Mas o Cristo salva cada de vosso. Y tengo que hacer lo máximo. E me tem de assim o máximo. No máximo, pero lo máximo. Não máximo, pero é máximo. Amén. Para que todos entren al cielo. Pero para tu 30 chelo. Y el que no entra, E é um no 30. que puedo decir como Jesús aquí en esta oración. Pero que vou avisar maneira de Jesus avisa aqui na oração. Alabanza al Señor. 7 dice,
Shede tabisa. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Awar na nga sa kutur lo que badu nami tabing dibo. Mira, versículo 8. Versículo 8. Jesús hablando. Jesús papiando. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pa sobre palavra nang kubadu nami mi adunanang ina recibinang ina comprender de verdade kumia sali for dibo. Yo ruego por ellos. Mita pidi panang. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. No pa mundo mita pidi, sino pa estang kubadu nami. Porque tuyos son. Pa sobra dibo nanta. Usted es de Dios. Abota de Dios. Yo soy de Dios. Amita de Dios. Amén, hermanos. La familia de Dios es de Dios. ¿Verdad bien, Es no? familia de Dios, está de Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuándo para alabar al Señor? Cuando para alabar al Señor. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. 10, ¿no? 10. Sí, 10. Y turcos kutadimi tadibo. Y dibo tadimi. Y mi awardo glorifica denan. Mira qué dice en el 11. Mira aquí que está avisando a Jesús. Y ya no estoy en el mundo, Y a mi nota del mundo más. mas estos están en el mundo. Manancita del mundo. Y yo voy a ti. Y mi está bien cerca bo. Padre Santo, a los que me has dado, Tata Santo guardan de mon nombre. a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. El nombre kubadunami. Pananda me escoscunos. Le sé de nuevo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Tata Santo guardan de mon nombre. El nombre kubo adunami pananta me escoscunos. 12. Ches 2. Cuando estaba con ellos en el mundo, Mientras comitaba takunan, yo los guardaba en tu nombre. mitaba ta guardanan de bon nombre. Mira lo que dice. Mira aquí que te avisa. A los que me diste, Kubo adunami. a los que me diste, Están kubo adunami. yo los guardé. Y mi guardanan. Y ninguno de ellos se perdió, Y ni un dinan no abay perdi. sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Cu excepción de ello de perdición para escritura guardo cumplir. Jesús está dando cuenta y razón a su Padre. Jesús está dando cuenta y razón a su tata. ¿Por qué, hermanos? Dico Roman. Porque el Padre puso una obra en las manos de Jesús. Pasó el tata puta una obra de hermana de Jesús. Amén. El Padre trajo todas esas vidas a Jesús. Pasó el tata a tresetura vida nankina Jesús. Y Jesús está responsabilizándose ante el Padre. Y Jesús está dando responsabilizar su mesa que tata. Mira el cuidado que Él tiene para aquellos que Dios puso bajo su cuidado. Mira el cuidado que te empezan con Dios a puta de su cuidado. Dice que ninguno se perdió, Esta visa con ningún abay perdi. con excepción del hijo de la perdición. Con excepción de ello de perdición. Alabanza al Señor. Usted ve que Él no gobernó la iglesia, Vos mira que no goberna la iglesia. pero la pastoreó. Él lo pastoreó, la pastoreó. Pastoreanan. Alabanza al Señor, sabiendo que era de Dios. Sabiendo que estaba de Dios. Gloria al Señor. Usted tiene que tener eso en mente. Vos tiene ese de momento. Alabanza a Jesús. Si el hermano me presta algo, Se manda fiame si algo. me presta su carro, Se fiame su auto. yo no puedo manejar su carro como manejo el mío. Mi no puedo correr su auto, mas me correr mi auto. Tengo que manejarlo con más cuidado, Me tiene que correr con más cuidado. porque no es mío. Pasó no está dime. Ahora, es de él. Está DJ. Normalmente con mi carro yo paso allí y no me importa, no respeto los huecos. Si me está pasando con mi auto y no me está respetando el buraco, nan. Con su carro sí. Con su auto sí. Amén. Y tal vez él tiene un carro trampa, amén, un carro viejito. Quizás se tiene un auto trampa, un auto viejo. Aún así, Aún así, no puede ¿no? decir, ay, un carro viejo y paso por... No, tengo que cuidarlo, no, veamos. Aún así, ¿no? Me tiene que cuidar. Porque no es mío, Pasó no está dime. es de Joel, aleluya. Joel. Así también, Así no la también. iglesia no es mío. En iglesia no está dime. Tengo un privilegio de pastorear la iglesia de Dios. Me tiene un privilegio de pastorear en iglesia de Y Dios. tengo que cuidar lo que es de Dios. Y me tiene que cuidar lo que está de Dios. Porque Dios pedirá cuenta y razón al pastor por cada creyente. Pasó Dios lo pide cuenta y razón para cada creyente. A veces el pastor tiene que sufrir humillación. Timbiati pastor tiene que sufrir
humillación. Alabanza al Señor. A veces hay creyentes que faltan respeto al pastor como ser humano, como pastor. Timbia creyente anda falta de respeto al pastor como ser humano y pastor. Y aún así el pastor tiene que vestirse de humildad. Y aún así el pastor tiene que vestir su mes de humildad. Amén, porque él sabe que al final ese creyente también tiene que entrar al cielo. Pastor, él sabe que al final es creyente y también tiene que entrar al cielo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. No olviden por qué estamos aquí en la tierra. No olviden de cómo está aquí en la tierra. No olvide por qué usted está aquí en la tierra. No olviden de cómo está aquí en la tierra. Dios no estará contento con usted. Dios no está contento cubo. Si por su falta un creyente va al mundo. Si por falta un creyente va al mundo. Alabanza al Señor. Amén. Por eso si sabes que por tu falta alguien no congrega. Si vos sabes que por falta una persona no te congrega. Humíllate. Humillábamos. Pide donde él o ella. Pai cerca de. Y habla con él o ella. Papi con él. Humíllate. Humillábamos. Pide perdón. Pide perdón. Pero no tengo falta, pastor. Pero no tengo falta, pastor. La Biblia dice, si vienes a traer tu ofrenda al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra usted. Y la Biblia te dice, si vos traes vos ofrenda al altar y vos sabes un romántico algo contra vos. No dice que usted falló, el hermano tiene algo con No usted. te dice que vos falla, el romántico algo contra vos. El hermano tiene su locura ahí. El romántico su locura y nada. Él dice, deja tu ofrenda, ve a ayudar al hermano, saque al hermano de esa cosa. Esta dice, la gabo ofrenda y va a ayudar al román, saca al román de cosas. Él está convencido que algo, usted sabe que no hay nada. Está convencido de algo, a vos saco no tiene nada. Pero usted se humilla y se va y ayuda al hermano. Pero a vos te va y ayuda al román. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. Cristo vive. Amén. Vemos aquí Jesús. Nos mira aquí a Jesús. Cómo él trató Con él trata el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. A sus líderes. Su líder nan. A los que Dios puso bajo su cuidado. Es un Dios abudabao de su cuidado. Vamos a ver un punto 12 y allí terminamos. No estaba ahí en un punto 12 y nada, no estaba ahí termina. Hay en total 15 puntos. En total de 5 puntos. Cómo una iglesia puede cuidarse Como una iglesia puede cuidar su mes. para no caer en estas cosas. Para no caer en el cosas aquí. Punto 2. Punto 2. Parece el punto 1. Esta parte punto 1. El pastor no debe exigir lealtad a sí mismo, El pastor no tiene que exigir lealtad en su mes. pero enseñar al pueblo a buscar a Dios y ser fiel y leal a Dios en primer lugar. Pero si el pueblo busca a Dios y está leal y fiel a Dios en primer lugar. Si son fieles a Dios, serán fiel al pastor que es fiel a Dios. Si no está fiel a Dios, no está fiel al pastor que está fiel a Dios. Amén. Hay que ser fiel a su pastor. Tiene que estar fiel al pastor. Pues es un triángulo, hermanos. Está un triángulo romano. Amén. Ahí está la pastora María Ángela. Ven, Jovel. Para ahí, nana. Jovel es Dios, amén. Vamos Jovel con de él. Dios. Ahí está Dios. Enanta Dios. Amén. Pastora María Ángela. Pastora María Ángela. Y aquí, creyente George. Y aquí no creyente George. Alabanza a Jesús. Es un triángulo. Está un triángulo. Más acercamos a Dios, Más nos acerca a Dios. más nos acercamos uno a otro. Más nos acerca uno a otro. Amén. Estamos junto a Dios, Si no está junto con Dios. total entregado. Total entrega. Estamos más cerca de otro. No está más cerca de otro. Entendemos otro más. No está comprende otro millón. Mejor. Millón. Más humilde. Más humilde. Somos como Dios. No está manera Dios. Amén. Porque ya no vive María Ángela ni vive yo, pero vive Cristo Y en nosotros. ya María Ángela ni a mí está viva, pero Cristo está viva de nosotros. Pero si nos alejamos de Dios, Pero si nos aleja de Dios, nos alejamos del uno del otro, no está aleja un de otro. no entendemos. No está comprender. Tengo que guiar al Y creyente tiene que ir creyente para estar más cerca de Dios. para estar más cerca de Dios. Amén. Amén. Si está más cerca de Dios, Si está más cerca de Dios, es más fácil está más fácil lidiar con ella, lidiar con él. guiar ella, Guiar. pastorear al creyente. Pastorear al creyente. Se está rendido a Dios. Se está rendiendo a Dios. Por eso las vigilias, Vete a vigilia. los ayunos, Vete a ayuno. para estar cerca de Dios, Para estar cerca para de estar Dios. lleno de Dios. Para estar lleno de Dios. Si uno está lleno de Dios, Si vos estás lleno de ya Dios, uno no vive. ya vos no te viva No más. es su orgullo, No te orgullo. es la humildad de Dios en su vida. La humildad de Dios te Es movida. fácil guiar a una iglesia así, Es fácil venir a iglesia pero si así. el pastor está lejos, Pero ese pastor está el lejos. creyente lejos, El creyente y lejos. demanda lealtad Esta demanda lealtad. y dice, usted es Esta traidor, pisaba, esta
traidor. Está exigiendo algo humano, hermanos. Está haciendo algo humano. Está poniendo la iglesia que están apegados a Él, no a Dios. Está poniendo que a iglesia está pegando a Jay y no a Dios. Eso Jim Jones hizo, hermanos. Ese Jim Jones hace. Eso hizo el judaísmo en el tiempo de Jesús. Ese judaísmo hace del tiempo de Jesús. Que la gente en el tiempo de Jesús, Que gente del tiempo de Jesús. aunque veían que Jesús hacía milagros, Aunque cuando andaba también con Jesús hace milagros. aunque veían que Jesús libertaba a la gente, lo vamos a ver después. Aunque con Jesús estaba de libertad, gente no estaba mirando después. Aunque esa madre vio que Jesús abrió los ojos de su hijo. Aunque que mamá mira con Jesús abre huevón de suyo. Amén, hermanos. A ver, hermana. Escogieron para no confesar a Cristo, No escoge para no confesar a Cristo. para mantener su relación con los sacerdotes, Para mantener la relación que sacerdote dan. para mantener una silla en la sinagoga. Para mantener un stool en sinagoga. Pero ese ciego escogió para ser expulsado, Pero ese algo que escoge para guardar su sacafo. para mantener su relación con Dios. Mantener su relación con Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Hay que guiar al pueblo a ser fiel a Dios. Tiene que ir al pueblo para estar fiel a Dios. En Mateo 28:20. De Mateo 28:20. Y vamos a terminar aquí en esta Nós vai mañana. terminar Amén. aqui na Avemeinta. Ese texto y dos textos más y terminamos. É texto aqui, dois textos mais e nós está terminando. Los otros puntos los vamos a ver la próxima semana. Amén. É outro ponto nós também mira outro simão. Mateo 28:20. Mateo 28:20. ¿Qué dice la palabra de Dios E ahí? que palavra de Deus está ensinando? Cuando Dios nos dio la encomienda Ora Deus a encomendar-nos para ir a todo el mundo para vai na inteiro mundo y a predicar el evangelio, e predicar o evangelho. dice ahí en el versículo 20, Está ensinando no versículo 20. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. E se anam para cumprir com tudo o que me ordena Lo vosso. primero que Dios dice É prometo que Deus está en avisando. ese gran mandato que nos dio, Tem o grande mandato que ela dona nós. hay que enseñarlos. Tem de ensinar. Hay que enseñarlos a conocer la palabra. Tem de ensinar para conhecer a palavra. Si uno conoce la palabra, conoce a Dios. Se vou conhecer a palavra, vou conhecer Deus. Porque la palabra es Dios. Pastor, a palavra de Deus. Hay que enseñar a la iglesia. Tem de ensinar em Hay que igreja. doctrinar a la iglesia. Tem de doutrinar a igreja. En Revelación 2:10. Tem Revelação 2:10. Alabanza al Señor. Revelación 2:10. Revelação 2:10. Dice ahí, Está ensinando. no temas en nada lo que vas a padecer. Não tenha medo de lo que você vai sofrer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Mira, o diabo vai tirar algum de vocês em prisão. para que seáis probados Para vocês bordo poner na prova. y tendréis tribulación por 10 días. E vocês lo sofrer tribulação 10 dias largo. Pero Dios le dice a ellos, Pero Deus está avisando. sé fiel hasta la Seja muerte fiel na morto. y yo daré la corona de la vida. E lo do nabo é corona de vida. Es ser fiel a Dios. Está fiel na Deus. Si eres fiel a Dios, Se você está fiel na Deus. si Dios está en primer lugar en tu Se vida, Deus está no primeiro lugar em sua vida. si tus ojos están puestos en Dios, Se você anda poner para Deus. el ser humano no puede defraudarte, hermanos, O ser humano não pode desfraudar, por humano. porque estás esperando de Dios. Você vai estar esperando algo de Y Deus. Dios nunca falla. E Deus nunca te falha. Dios es perfecto. Deus está perfeito. Dios es fiel. Deus está fiel. Alabanza al Señor. Cuando quites tus ojos Ora pouquinho boa y lo pones en lo que el ser humano puede hacer, de lo que o ser humano por assim, saldrás desapuntado. lo vai sair desapontar, Amén, hermanos, desmotivado. desmotivar. Porque el ser humano es carne Mas o ser humano está y carne puede fallar. e é por falha. Alabanza al Señor. La Biblia dice, malditos los que confían en los brazos del hombre. Bíblia diz a maldicionado é um que confiar em braço de gente. Hay que confiar en Dios. Tem de confiar em Deus. Hay que esperar en Dios. Tem de esperar em Deus. Si Jesús hubiera confiado en sus discípulos, Se Jesus a confiar em seu discípulo, não, hubiera sido muy decepcionado. ele estava a decepcionar. Porque mira cuántas cosas Él hizo para ellos. Mira quanto coisa ela hace para não. Amén, hermanos. Hasta su manera de hablar, Él cambió. Hasta sua maneira de papiar ela cambia. Oh, alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Y cuando Jesús estaba en prueba, Ora Jesus estava dando em prova.
Todos lo abandonaron, hermanos. Tudo abandonaram, mana. Alabanza a Jesús. Cuando Jesús estaba en prueba, Ora Jesus estava dando em prova. Pedro le negó. Pedro a ninguém. Ni siquiera una vez. Nem sequer bia. Una vez hace dolor, ¿o no? Bia dá-se dolor, não? Segunda vez hace dolor, más dolor aún. De 2 bia dá-se mais dolor ainda. Y tercera vez. E de 3 bia, Está Pedro suficiente. Pedro suficiente. Alabanza al Señor. Pero Jesús, Pero Jesus esto va a ser una voluntad del Padre. estava dando a vontade de tata. Alabanza a Jesús. El amor de Dios derramado en su corazón. É amor de Deus derramado em seu coração. Por eso Él pudo amar a nosotros. Pensei é por estima nós. Él pudo amar a sus discípulos. É por estima seu discípulo. Amén, hermano. Hay que ser fiel a Dios hasta la muerte. Tini da fiel na Deus terá morto. Hay que enseñar al pueblo esto, hermanos. Tini sim é pueblo ser humano. En 1 de Juan 2:20, y así terminamos. Promete Juan 2:20 e não se nos está terminar. Alabanza al Señor. 1 Juan 2:20. Promete Juan 2:20. ¿Por qué digo esto? Hay que ser leal a Dios. De como te visa tindi tá leal na Deus. En el corto documentario que hemos visto, Tem corto documental que nos mira. James Jones dice, James Jones ta visa. porque vino un senador y algunos periodistas de Estados Unidos Había un senador y algún periodista en Estados Unidos para ver lo que está pasando en Jonestown, Ciudad de Jones. para aqui que estava passando em estado de Jones. Amén. Y cuando iban, E ora não estava daí. algunos de los creyentes aprovecharon. Alguns crentes não aproveitar. Queremos ir con ustedes, queremos salir de esto. Nós que vai com você, nós que sair fora de aqui. Tenían mucho miedo. Não estava de medo. Amén. Y los fieles a John E esse não fiel na John, estaban dispuestos a matar para su pastor. estava disposto para matar para um pastor. Amén. Y Jones dice, y si ustedes lo escucharon, Se você escutar de Jones está dizendo mataron a los traidores. não mata é traidor não. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Él le exigió lealtad a su persona. Ela exigiu lealdade na sua persona. Eran leales a Dios, al pastor, Não estava leal na pastor. por encima de la palabra de Dios. De riba é palavra de Deus. Eso no puede ser. Esse aí não porta. El pastor no está encima de la palabra de Dios. O pastor não está riba é palavra de Deus. Amén, hermanos. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Cuando lo recibe en una balanza. Quando está recebendo uma lança, Gloria al Señor. Amén. Y eran fiel a John, não estava fiel na John. que hasta mataron a los que se fueron Hasta não mata esse não cobai. por su fidelidad a John. Para não fidelidade na John. En 1 de Juan 2:20 dice, Promete Juan 2:20 te avisa. pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mas você tem chão de um santo e você sabe. E você tursa. Amén. Hay que enseñar al pueblo Tem de sim pueblo. que usted también puede leer la Biblia y entenderla. Que você também pode saber e compreender. Usted también tiene la unción. Cuando la palabra sale, usted puede entenderla porque usted tiene el Espíritu Santo. Ora a palavra sale, você pode compreender porque você tem Espírito Santo. Cuando se ministra la palabra, Ora da ministrar a palavra. usted también tiene la unción. Você também tem chão. Si esa unción usted no entiende, Sim, chão e você não está compreender. Jesús dijo, ahora no lo entendéis, pero cuando llegue el Espíritu Santo vas a entender. Jesus avisa a que você não está compreender, pero o Espírito Santo chega você lo compreender. Amén. Por eso Dios le dio un pastor para darle la palabra. Pensei Deus não pastor para dar a palavra. Y usted que tiene la unción puede entender la palabra. E a que tem chão para compreender a palavra. Amén, hermanos. Versículo 21 dice, Versículo 21 te avisa. no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque las conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Me não escrevi você para sobre você não conhecer a verdade, mas para sobre você conhecer e para sobre nenhuma mentira não está bem fora de verdade. Amén. Usted no necesita gente de afuera para enseñar a usted. Quando tem estaria não já for para ensinar-bu. Tiene su iglesia, tiene su pastor, Botim para igreja, botim para pastor. tiene la unción. E botim chão. En el 27 dice, 27 te avisa. pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. E para lo que está você chão que você recebi de jeta permanecer em você. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, E você não tem estaria nenhum ende para ensinar você. así como la unción misma os enseña todas las cosas. Maneira sua chão está ensinar você tocante de turcos. Y es verdadera. E está verdadeiro. Amén, hermanos. Eso no quiere decir que usted no necesita maestro como Dios estipula. Bom, esse não que me que da maestro maneira Deus estipular. Tú no necesita maestros como Dios ha
puesto en su palabra, no mester di maestro na. eso no quiere decir, ese no que me han como no mester de un maestro, Amém. maneira a palavra de Deus te avisa. Ese no que me han como no mester de un pastor, maneira a palavra de Deus te avisa. Porque la palabra dice también que hay maestros, que hay pastores para enseñar al pueblo. Pastor a palavra da senha da amigo do maestro e pastor na bacinha pueblo. Amén. Pero sin esa unción, aunque tienes maestro, no puedes entender la palabra. Pero sin unção, aunque tem maestro, não pode compreender a palavra. Con esa unción, cuando está en casa, lee, Dios te habla. Com unção em hora para na casa para ler se Deus está papia cubo. Pues hay que enseñar al pueblo Pues tem de ensinar pueblo a conocer la palabra de Dios. para conhecer a palavra de Deus. Amén. Y cuando uno ama a Dios, E hora você estima a Deus, usted ama a su hermano. você estima por irmão. Juan dice, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Quando você não estima a Deus, você não estima a seu irmão. Cuando usted ama a Dios, Ora você estima a Deus, usted ama a su pastor. você estima o pastor. Cuando usted está sometido a Dios, Ora você sometindo a Deus, usted somete a su hermano. você sometendo a por irmão. Cuando usted está sometido a Dios, Ora você sometindo a Deus, usted somete a su pastor. você sometendo a Pero pastor. para alabar al Señor. Hay pregunta en esta mañana. Tem pergunta, Wemeinta? Hermano Darío. Román Darío.